El Fútbol Club Barcelona era considerado como el mejor equipo de Europa del siglo XXI, gracias a los logros conseguidos en la época de Pep Guardiola y en la época de Luis Enrique. Pero a medida que han ido pasando los años, el Barça ha ido perdiendo este prestigio, principalmente debido a sus actuaciones en Europa. El Barça ganó su última Champions en el año 2015, en la primera temporada de Luis Enrique, en la que además ganaron la Liga de España y la Copa del Rey. En la temporada 2015-2016, el Barça se enfrentó al Atlético de Madrid en cuartos de final. La ida la jugaron en casa, donde el Atlético se adelantó con un gol de Fernando Torres al minuto 25, pero tan solo 10 minutos más tarde, el jugador colchonero fue expulsado por doble amarilla. El Barça aprovechó esta ventaja y remontó el resultado con 2 goles del uruguayo Luis Suárez. En la vuelta en el Vicente Calderón, el Atlético dio la sorpresa con 2 goles marcados por Antoine Griezmann, dándole así la vuelta al resultado global. A pesar de caer en Champions, el Barça ganó la Liga y la Copa del Rey. Pero para muchos, los 2 títulos ganados por el Fútbol Club Barcelona quedaron en segundo plano, ya que esa Champions la acabaría ganando su máximo rival, el Real Madrid, precisamente contra el Atlético en penaltis. El equipo de Luis Enrique se empezó a desestructurar. La actitud sobre el campo de los jugadores era una de las principales causas del deterioro del juego del Barça. En la ida de octavos de final, el Barça perdió 4-0 ante el PSG, con goles de Draxler, Cavani y un doblete de Di María. La ruptura entre el entrenador del Barça y los jugadores azulgranas era evidente, y los futbolistas lo exponían en las ruedas de prensa. En la vuelta, el Barça hizo un partido histórico por diversas razones. Una de ellas fue el resultado. Luis Suárez marcó nada más empezar el partido, y al minuto 50 el partido ya iba 3-0 a favor de los culés. No obstante, Edinson Cavani marcó un gol que le complicó mucho las cosas al Barça. Debido al valor doble de los goles fuera de casa, el equipo de Luis Enrique debía anotar otros 3 goles para pasar la eliminatoria. Casi al final del partido, Neymar marcó 2 goles en 3 minutos, y ya en el descuento, Sergi Roberto marcaría el gol que le daría el paso a cuartos de final al Barça. La otra razón por la que el partido se hizo histórico fueron los múltiples errores arbitrales a favor del Barça, que siguen siendo recordados hasta el día de hoy, y el partido es muchas veces mencionado como el mayor robo de la historia. La euforia de los culés duró poco, ya que en la siguiente fase de Champions les tocó la Juventus de Turín. En la ida perdieron 3-0, con 2 goles de Dybala y otro de Chiellini, en un partido en el que la imagen del Barça fue lamentable. El equipo mostraba graves problemas de concentración, presión y sobre todo de actitud. En la vuelta no fueron capaces de anotar y el empate a 0 dejó al Barça fuera de Champions. En la siguiente temporada al Barça de Ernesto Valverde le iba muy bien. El equipo acabó ganando la Liga con bastante solvencia y también fue campeón de la Copa del Rey. Pero en Champions protagonizaron un ridículo histórico. El Barça no perdió ni un solo partido de la fase de grupos, a pesar de estar con un equipo top como lo era la Juventus, que los había eliminado la temporada pasada y que logró llegar a la final contra el Madrid, y que además estaba en el mismo grupo con el Sporting de Lisboa y el Olympiacos, que a pesar de ser equipos que están 1 o 2 niveles por debajo del Barça, son de esos con los que hay que tener cuidado. En octavos de final se enfrentaron al Chelsea, con el que empataron en Stamford Bridge, pero al que golearon en la vuelta en el Camp Nou. Así que cuando les tocó la Roma para cuartos de final de Champions, los culés se sentían más que seguros de pasar de ronda, al tratarse de un equipo que estaba claramente por debajo del Barça. En la ida, el Barça ganó 4-1 en un partido donde los culés claramente bajaron el pie del acelerador.
cosa que han hecho y que siguen haciendo incluso a día de hoy cuando van ganando. Este error en la ida les costaría la eliminatoria. En la vuelta, Dzeko adelantó al equipo italiano al minuto 6, nada más comenzar el partido. Pero el pase a semifinales para el Barça no parecía peligrar. En el minuto 56, Piqué cometería un penalti estúpido sobre Dzeko, y De Rossi se aseguraría de anotar el tanto. A falta de tan solo un gol de caer de Champions, el Barça no supo reaccionar, y en un córner Manolas marcaría un gran gol de cabeza que empataría el global de la eliminatoria, y que dejaría al Barça fuera de la Champions. Fue un partido histórico en el que el Barça dio una imagen penosa y en el que fue dominado completamente por la Roma. El Barça volvió a no perder ningún partido en la fase de grupos, a pesar de enfrentarse a equipos como el Tottenham y el Inter. En la fase eliminatoria tuvieron bastante suerte con el sorteo, ya que se enfrentaron en octavos de final al Lyon y en cuartos jugaron contra el Manchester United. Fueron dos eliminatorias que el Barça superó con bastante comodidad, pero en las semifinales se debía enfrentar al Liverpool, que acababa de ser subcampeón de la Champions de Cardiff frente al Real Madrid y que estaba en un gran momento. En la ida, el Barça ganó 3-0 con 2 goles de Messi y otro de Suárez, pero tal y como pasó en el partido contra la Roma, en la vuelta, el Barça se acabaría lamentando de las ocasiones falladas en la ida. A pesar de jugar el partido de vuelta sin Roberto Firmino y Mohamed Salah, el Liverpool abrió el marcador al minuto 7. En el minuto 9 de la segunda parte llegaría el segundo gol, y tan solo 2 minutos más tarde llegaría el gol del empate. Como si no fuera poco, el Liverpool cerraría el marcador y dejaría al Barça fuera de Champions con un gol humillante que pasaría a la historia. El Barça volvió a dar una imagen lamentable en Champions, y ya era la tercera vez desde el 2016 que les habían remontado un marcador a favor en los partidos de ida. Era impensable que el Barça podría repetir e incluso superar el ridículo de la Roma, que claramente afectó mucho mentalmente al equipo, que pasó de ser uno de los equipos más respetados de Europa a ser uno al que cualquiera le puede ganar y al que le tiemblan las piernas en las eliminatorias. Que vamos a sufrir, la vamos a pasar mal. Vamos gente, vamos a entrar un pasito, no dejemos desaprovechar esta oportunidad, dale que estamos ahí, vamos a salir fuertes, recordamos, lo de Roma fue culpa nuestra, de nadie más, que no pase lo mismo, eso fue culpa nuestra, de nadie más. Se pone en su campo, chavales, en su campo, no es hacerles sufrir. ¡Una, dos y tres, Barça! Porque nos aprietan, encima nos van todos centrados y desde el portero somos incapaces de sacarla hacia los laterales. Y los laterales... Sí. Hay que salir un poco. Si luego después cuando se la quitamos es una pasada. Si una vez que se la quitamos la metemos un poco dentro, enganchamos con Leo y tiramos, podemos entrar por el otro costado sin ningún problema. Pero la cuestión es, joder, es estar ahí fuertes para que no terminemos aquí. Si al final el gol nos lo han hecho en una situación de al borde del área, tenemos que sacudirnos un poco eso. Además, joder, cada vez que se la quitamos les hacemos peligro seguro, seguro. Todo está aquí por resolver, cerca de su área. Cuando ellos nos vienen, hay que meter ahí, hay que meter y hay que estar ahí. ¿Estamos? Venga, chavales.
Dale, vamos a salir fuerte, dale, vamos, Me van a salir a apretar Vamos a ahora. jugar para adelante que se puede. No nos metamos nosotros solos acá. Dale, me compro valor, dale. Vamos a hacer gol, puta madre. Vamos saliendo, vamos. Que no deje meter la gente por un par de gritos, que no deje meter, dale. Dale, vamos. Vamos para adelante, dale. En la temporada 2019-2020, los partidos de eliminatoria se disputarían a un solo partido debido a la pandemia. En cuartos, el Barça se enfrentó al Bayern de Múnich, y como si las humillaciones de Roma y Anfield no fueran suficiente, el Bayern le metió una goleada histórica al Barça, con un 8-2 que causó la destitución del técnico del Barça, Quique Setién, y gracias a la que muchos futbolistas fueron traspasados. El Barça dio una imagen humillante y con la mala racha que llevaba en Champions se convirtió en el hazmerreír de Europa. La temporada pasada el Barça se enfrentó en octavos al PSG, contra el que perdió 4-1 el partido de ida, y donde el equipo volvió a dar una muy mala imagen. En la vuelta no lograron más que un empate a 1 en el marcador, por lo que con el global de 5-2 el equipo azulgrana quedó eliminado. A estas alturas ya daba igual el resultado, que el Barça quedase eliminado de Champions ya no sorprendía a nadie. La primera temporada de Koeman en el Barça fue relativamente mala, pero la segunda fue un desastre. El técnico holandés fue despedido del Barça a mitad de temporada debido a sus malos resultados. Koeman tan solo logró conseguir 15 puntos en las primeras 10 jornadas de liga. Además, con las derrotas frente al Bayern de Múnich y el Benfica, complicó mucho la clasificación del equipo a fase eliminatorias de la Champions. La derrota frente al Rayo Vallecano fue la gota que colmó el vaso, y la directiva del Barça destituyó al técnico holandés, al que acabó sustituyendo Xavi Hernández, que tan solo tuvo 2 partidos para salvar el pase a octavos, cosa que no logró. Contra el Benfica, el conjunto de Xavi logró un empate, por lo que se jugaba todo contra el Bayern de Múnich, el cual le ganó 3-0 al conjunto azulgrana, mandando al equipo a la Europa League. Y firmando ya 6 temporadas humillantes para el Barça en Champions. Quizás la incorporación de Xavi y la nueva dirección que está tomando el club a cargo de Laporta ayuden a que el equipo vuelva a dar su mejor versión en esta competición. Veremos si en la siguiente temporada el Barça tiene más suerte. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle a me gusta, dejadme vuestra opinión en los comentarios y compartid el vídeo. Nos vemos en la próxima.